En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con este curso sobre el Concilio Vaticano II, nos toca hoy terminar con la presentación del discurso de inauguración de la segunda sesión, en el que el Papa Pablo VI expone los objetivos o fines del concilio, según su propia mente. En primer lugar, nos corresponde concluir con el tercer fin, que es el de la unidad con los otros cristianos, que empezamos a comentar en la clase anterior, pero queda un aspecto de este objetivo por analizar, para pasar luego al cuarto y último de los fines enunciados, que es el diálogo de la Iglesia con los hombres de nuestro tiempo o de nuestra época. Voy a empezar leyendo el pasaje que queda por comentar y que dice así: ¿cuál es el sentir y la actitud del concilio con respecto a la inmensa muchedumbre de hermanos desunidos de nosotros y a la posible variedad dentro de la unidad? Bien claro está, y es un motivo más que hace trascendental la convocación de este concilio. Él tiende a una ecumenicidad total y universal, por lo menos en sus anhelos, en sus plegarias, en su preparación. Hoy brilla la esperanza, mañana quizá la realidad. El concilio, a la vez que llama, cuenta y cierra en el redil las ovejas de Cristo, las que con pleno derecho constituyen el rebaño. Abre sus puertas, levanta su voz y temblorosamente invita a todas las ovejas de Cristo que no se recogen aún tras la cerca del único redil. Y esto es lo característico de este concilio: llamar, esperar, confiar que en el futuro todos compongan con ánimo fraterno la perfecta ecumenicidad. Este pasaje que acabamos de leer encierra dos puntos fundamentales que reclaman un comentario. El primero de todos es el asunto de cuál es el fin del concilio en relación con la unidad de todos los cristianos. En este párrafo se dice que el concilio tiende a una ecumenicidad total y universal. La misma expresión resulta ciertamente problemática, porque con decir ecumenicidad ya se habla de totalidad y de universalidad. Si no, no habría ecumenicidad, según el sentido antiguo, clásico de la palabra ecuménico.
Recordemos que la oikumene significa, en la época helenística y en el momento histórico de los orígenes cristianos, la totalidad del mundo conocido, la totalidad del mundo habitado por los hombres. En algunos de sus usos tiene la connotación precisa de la totalidad del mundo civilizado, pero en principio significa la totalidad del mundo habitado. Deriva de la palabra griega oikos, que significa el hogar, la casa donde habita la familia, ¿no? Y la oikumene es el mundo habitado en su totalidad y abarcando toda la diversidad de pueblos que lo habitan. De modo que ecuménico es uno de los aspectos en la concepción de la época patrística de la catolicidad de la Iglesia, ¿no? Uno de los aspectos del abarcar la Iglesia todo es que abarca la totalidad de los pueblos que están llamados a integrarse en el cuerpo de Cristo. Ya hemos visto en la clase pasada cómo ecuménico, entendido en clave protestante, es un concepto inaplicable desde el punto de vista católico. Pero, y ahí ya se plantea un problema al que voy a volver luego porque es el segundo tema fundamental de este pasaje. Pero ahora a lo que quería hacer alusión es al asunto de qué es lo que el concilio se propone en relación con la unidad. Y eso es lo que queda muy vagamente presentado en este texto que acabamos de leer, o presentado de una manera que resulta por lo menos difícil de entender si eso es el fin de un concilio. Releo la primera expresión fundamental, que es esta de él tiende a una ecumenicidad total y universal, por lo menos en sus anhelos, en sus plegarias, en su preparación. Anhelos, plegarias, preparación. Si uno se pregunta cuál es el objetivo en relación con la unidad, habría que encontrar que es un anhelo al que hay que servir con plegarias y con preparaciones. El concilio, ¿qué va a hacer? Expresar el anhelo, manifestar el anhelo. Si es eso, ciertamente es un fin claramente inadecuado a la capacidad de acción de un concilio ecuménico, porque la expresión de un anhelo se puede hacer en todo momento, basta un discurso del Papa para expresar el anhelo de la unidad de todos los cristianos en la única Iglesia católica. Esta unidad de todos los cristianos en la única Iglesia de Cristo, que sería el fin en sentido propio, puede ser expresada con el término de ecumenicidad, pero con el riesgo de que el término ecumenicidad puede malentenderse fácilmente en el contexto en que habla el concilio en un sentido protestante que es totalmente ajeno a la verdad de la fe. Ese mismo modo de expresarse y la posibilidad de la intelección problemática de la ecumenicidad reaparecen al final del pasaje, cuando oímos que dice, cito, y esto es lo característico de este concilio. Acá esperamos que haya una precisión, una definición de qué es lo que el concilio se propone, porque el Papa pone una frase que es una advertencia para llamar la atención, simplemente. Y esto es lo característico de este concilio. ¿Y qué es lo característico?
llamar, esperar, confiar que en el futuro todos compongan con ánimo fraterno la perfecta ecumenicidad. ¿Cuáles son los términos que tipifican lo que es característico del concilio? Llamar, esperar, confiar que cierto fin se realice en el futuro. Luego, el fin del concilio, el objetivo del concilio no es propiamente la unidad de los cristianos, podría uno preguntarse. Lo característico del concilio es, antes se había dicho, desear, orar, preparar. Ahora dice llamar, esperar, confiar. En esta perspectiva, el concilio entero no sería más que una preparación, en todo caso. Es decir, desde el punto de vista de este tercer objetivo, pareciera que el fin del concilio es simplemente algo que mira hacia el futuro. No es la realización de la unidad concreta con tal grupo de cristianos, con los cristianos coptos o con los cristianos armenios o con la iglesia del patriarcado de Constantinopla. No se trata de eso, se trata de llamar, esperar, confiar. El fin, por lo tanto, adquiere una característica sumamente peculiar. Lo que el concilio va a hacer a este respecto, en todo caso, es expresar los anhelos de la Iglesia respecto de la unidad y, a partir de esa expresión de deseos, llamar, esperar, confiar. Lo que resulta altamente problemático es que esto pueda ser el fin de un concilio. Un concilio, como una asamblea conciliar, puede tener como fin expresar anhelos, llamar, esperar y confiar. Esto nos parece más bien remitir a una actitud del espíritu que puede ser promovida simplemente en orden a que se rece por la vuelta a la unidad católica de todos los cristianos cismáticos y heréticos, ¿no? Cosa que se ha hecho siempre en la Iglesia, permanentemente. Y en orden a eso, obviamente, la Iglesia puede hacer otras cosas, que acá quedan fuera de juego aparentemente por completo, porque para que los cismáticos y los herejes vuelvan al seno de la Iglesia, lo primero que hay que hacer es llevarles o hacerles oír la plenitud de la verdad católica. Y si ya la oyen, y hay obstáculos que son puramente de orden práctico y no de orden dogmático, bueno, allanar los caminos mediante acciones concretas que permitan superar esas dificultades de carácter práctico, sean morales, sean jurídicas, en orden a permitir que los que tienen la plenitud de la fe católica vuelvan al seno de la Iglesia, ¿no? Estoy planteándolo en un sentido totalmente distinto, que es el sentido en que tradicionalmente se ha visto esta problemática, ¿no? Es un sentido distinto al que parece asomar aquí, porque aquí se trata más bien de un anhelo, y de un anhelo de ecumenicidad. Y ahí está el otro problema que quería señalar en este pasaje. El otro tema fundamental asoma en la palabra ecumenicidad.
Ahora, esa palabra podría entenderse, insisto, como un sinónimo de catolicidad o como un aspecto de la catolicidad, que son dos cosas distintas. Porque la catolicidad no consiste simplemente en que la Iglesia abarque a todos los pueblos. La catolicidad, en su sentido más profundo y pleno, implica que la Iglesia abarca la totalidad de la verdad revelada y la totalidad de los instrumentos de salvación instituidos por Cristo, en orden a la redención y a la santificación de los hombres. Estos son los dos elementos fundamentales de la catolicidad en que arraiga la proyección universal de la Iglesia. Sin eso, sin la totalidad de la verdad y sin la totalidad de la sacramentalidad, no puede haber auténtica universalidad, o sea, auténtica ecumenicidad. Es un error concebir la ecumenicidad como una sumatoria de partes, porque la ecumenicidad en sentido cristiano es el alcance universal del misterio de salvación, misterio que es de orden sobrenatural y que por lo tanto funda una unidad total, una unitotalidad, una universalidad, una ecumenicidad también de orden sobrenatural, que se constituye a partir de esa catolicidad de la fe y de los sacramentos. El entender la ecumenicidad como una sumatoria de partes, y eso ya empecé a decirlo en la clase anterior, es mal entender la catolicidad como una composición, como el resultado de una construcción humana de unificación. Tengo una serie de realidades distintas y esas realidades las uno humanamente, las unifico en una especie de común denominador, como si constituyésemos una suerte de asamblea humana en la que partes que son distintas se componen, se integran para formar un todo que tiene cierta unidad resultante del esfuerzo de construcción humana y que por lo tanto se mantiene en la medida en que esas partes quieren estar unificadas. Eso no es la unidad de la Iglesia, ni lo es ni lo puede ser. Si se la piensa así, se la piensa mal. En el concepto protestante de ecumenicidad se la piensa así, porque se la piensa desde una noción totalmente tergiversada de la realidad misteriosa que es la Iglesia. Ahora bien, lo que es alarmante es que el modo de hablar de la última oración de este pasaje parece de alguna manera desviar el concepto de ecumenicidad que se ha nombrado al principio y que se podría entender en un sentido católico hacia esta noción distorsiva, cuando dice así, releo. Y esto es lo característico de este concilio: llamar, esperar, confiar que en el futuro, y ahora viene lo que hay que atender en este aspecto, llamar, esperar, confiar que en el futuro todos compongan con ánimo fraterno la perfecta ecumenicidad. Adviértase que según el modo de hablar de este texto, la ecumenicidad viene a ser el fruto de una composición. Luego, la ecumenicidad no es la catolicidad. Y en ese caso, ya no se está hablando de algo que puede ser fin del concilio,
porque se está hablando de algo que ni siquiera cabe en la concepción católica de la Iglesia, algo que no es conforme con la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma desde siempre. Acá aparece una suerte de colisión entre el primer fin y este tercero. Pero quizá no es colisión del todo si el primer fin implicase la pretensión de que la Iglesia recién ahora cobra conciencia de sí misma, porque nunca ha tenido conciencia cabal de sí. Esto implicaría una transformación de la eclesiología, según la cual la Iglesia habría descubierto que ella es otra cosa que lo que había creído siempre ser, y que esa otra cosa es una especie de composición de una pluralidad de iglesias. Con lo cual, claro, si uno por pluralidad de iglesias entiende la pluralidad de las iglesias particulares que forman la Iglesia universal, eso siempre se ha pensado, por supuesto. Pero acá serían las distintas iglesias, entre comillas, serían la Iglesia católica y las iglesias cismáticas y las comunidades cristianas heréticas, que en realidad ni siquiera en un sentido propio pueden llamarse iglesias, salvo que se incurra en un equívoco terminológico que debe ser evitado. Este pasaje que acabamos de leer encierra el aspecto más problemático de esta finalidad, pero al mismo tiempo nos permite, si uno se plantea la cuestión de cómo se unen entre sí estos diversos fines, poner esta finalidad en relación con la primera y advertir hasta qué punto una condiciona o determina la otra. En lo que sigue, el texto hace alusión a la presencia en el concilio de observadores procedentes de las comunidades cristianas que no están en comunión con la Iglesia Católica. Estos observadores procedían del mundo protestante y del mundo ortodoxo. No todas las iglesias ortodoxas habían enviado observadores para este momento. De hecho, al comienzo de la segunda sesión, la más notoria ausencia era la del Patriarcado de Constantinopla. Y también hace alusión a eso el texto. En el párrafo que hace alusión a esto, a la existencia de iglesias que no han enviado observadores, pero que también conocerán los criterios que el concilio ha de exponer, se dice lo siguiente: aunque también ellos conocerán, aunque no estén sus observadores presentes, ¿entiende? Así lo creemos, estos criterios pensamos que será provechoso exponerlos aquí. Se refiere a los criterios en los que apoyándonos nos parece que se podría lograr la unidad eclesiástica con los hermanos desunidos. Ahí tendríamos otra manera de exponer el fin. El fin del concilio sería exponer criterios en los que apoyarse para lograr la unidad. La frase, sin embargo, es muy cautelosa porque dice: quisiéramos exponer a los observadores aquí presentes algunos criterios en los que apoyándonos nos parece que se podría lograr la unidad eclesiástica con los hermanos desunidos. Criterios en que nos parece que existiría un apoyo para lograr la unidad. Criterios en los que, según nuestro parecer, diría el Papa, podría fundamentarse, podría, eventualmente,
la unidad. La expresión es sumamente cautelosa, sumamente diplomática. Y no solo es diplomática la expresión, sino que es diplomático el fin mismo, porque el fin es la unidad eclesiástica o la unidad eclesial. En estos pasajes que estamos leyendo, nunca se habla de la unidad católica, que es la única unidad posible. Luego hace una aclaración que sí vale la pena leer, y es esta. Nuestro lenguaje para con ellos es absolutamente pacífico y sincero, para con todos los cristianos separados de la comunión con la Iglesia de Roma. Ninguna acechanza, ningún ánimo de provecho temporal se esconde en él. Nosotros, por supuesto, clara y firmísimamente, confesamos nuestra fe que tenemos por absolutamente divina. En esta afirmación aparece un rasgo que, ya lo veremos, recorre ampliamente los documentos del Concilio II del Vaticano. Uno puede decir, bueno, acá hay una afirmación clara del criterio de fe, ¿no? Releo. Nosotros, por supuesto, clara y firmísimamente confesamos nuestra fe que tenemos por absolutamente divina. Sin embargo, el modo de hablar implica un giro y un retorcimiento. ¿Por qué digo esto? El texto no dice nosotros, por supuesto, enseñamos que la verdad plena es la de la fe católica. No dice nosotros enseñamos, que es lo que corresponde al Papa y lo que corresponde al Concilio, que solo en la fe católica se encuentra la plenitud de la verdad. Fíjense que si dijese eso, incluso podríamos quitar el nosotros enseñamos y simplemente la proposición diría la fe católica es la plenitud de la verdad. La expresión es nosotros confesamos nuestra fe, clara y firmísimamente. Nuestra fe que tenemos por absolutamente divina. Y entonces fíjense ustedes que todo se convierte en una profesión subjetiva de fe. El enunciado es subjetivo, no es objetivo. ¿Está clara la diferencia? No se trata de la enseñanza de una verdad que es objeto de la fe. No. Se trata de una afirmación de adhesión a algo. Nosotros confesamos clara y firmísimamente tal y tal cosa. Tenemos esa fe por divina. Listo. Esa es nuestra convicción, está diciendo. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Nos enteramos de que el Papa tiene esa convicción. Pero la misión del Papa no es comunicarnos su convicción, que es una cuestión subjetiva, sino enseñar la verdad, que es una cuestión objetiva. Dije que hay un giro, y el giro es del objetivo a lo subjetivo. No se dice la plenitud de verdad está en la Iglesia Católica. No se dice la verdad católica es la plenitud de la verdad revelada. No. Se dice nosotros confesamos clara y firmísimamente nuestra fe y la tenemos por absolutamente divina. Hay dos verbos ahí. Confesamos y tenemos por. Insisto que los dos verbos
están centrados en la subjetividad del que habla. Confieso, tengo por. Pero si el que habla es el maestro de la fe, no está llamado a exponer su convicción. Está llamado a enseñar la verdad que es objeto de fe, a transmitir el depósito. Y ahí el enfoque es objetivo. Mientras que en esta frase el enfoque es subjetivo. Pero además de haber un giro del objetivo a lo subjetivo, dije hay un retorcimiento. ¿Por qué? Porque este modo de hablar subjetivo permite poner a esta convicción y a este tener por en el mismo plano que cualquier otra convicción y tener por. Yo estoy convencido de esto, ahora venga usted y dígame de qué está convencido. Y charlaremos de nuestras convicciones. Esto apunta evidentemente a la estrategia del diálogo que el Papa Pablo VI expuso en su primera encíclica, la Ecclesiam Suam, de la que voy a tratar de ocuparme en la clase próxima. Pero si el giro de lo objetivo a lo subjetivo implica de alguna manera un retraerse del oficio magisterial, este retorcimiento a partir de esa retracción postula una suerte de equiparación entre la verdad y el error por medio de la estrategia de reducción a la subjetividad. Porque en lugar de hablar de términos de verdadero y falso, se habla en términos de convicción. Firmísima, clarísima convicción. Y la convicción es subjetiva. Es el aspecto subjetivo de la certeza. Pero aún por naturaleza, ese aspecto subjetivo de la certeza no existe sino para la verdad, no para otra cosa. Porque la certeza, el pleno asentimiento de la inteligencia, se le debe a la verdad y solo a la verdad. Y por eso la convicción, desde el punto de vista del fin del espíritu humano y de todo espíritu, la convicción no es nunca el fin, sino que es un medio en orden al fin. Y el fin de la convicción no es el diálogo entre convicciones. El fin de la convicción es la verdad. Acá es donde se abre una estrategia peligrosísima, porque implica, insisto, la reducción a la subjetividad de la convicción, de la verdad y del error, que quedan bajo ese respecto emparejados. Y eso es fácilmente compatible con cualquier forma de relativismo. El relativismo no se combate diciendo que yo tengo una firme convicción. Usted tiene su firme convicción, yo tengo la mía, y el otro tiene la tercera, y el otro tiene la cuarta, y todos estamos firmísimamente convencidos. Somos un montón de convencidos, aunque estemos convencidos de cosas distintas. Y nos unimos en nuestro estar convencido. No, no señor. Porque si estamos convencidos de cosas que son distintas, no nos unimos. Pero lo peligroso de la estrategia no está en que plantea un plano ilusorio de diálogo, sino que su peligro mayor está en que permite, posibilita
le abre francamente la puerta a una visión relativista. Después de haber dicho esto, añade, ahora leo, pero tenemos la seguridad de que ello, o sea, esta convicción, esta clara y firmísima confesión de la fe que tenemos por absolutamente divina, tenemos la seguridad de que ello no será impedimento para que se llegue a la ansiada concordia entre nosotros y los hermanos separados o desunidos. No será impedimento. Se trata, en efecto, de la verdad divina que es germen de unidad y no de discordia o de separación. Por lo demás, no queremos que nuestra fe sea motivo de polémicas con ellos. Esto que sigue, lejos de disipar las oscuridades que parecían acechar desde esas expresiones, con el giro y el retorcimiento que acabo de señalar, parecen adensarlas. Las oscuridades se hacen ahora mucho más tenebrosas. ¿Por qué digo esto? Primero, por esa idea de que la verdad divina, que es la que profesamos, ahora sí apareció la verdad. Profesamos la verdad. Uno podría preguntarse desde las expresiones anteriores si esa verdad, que es término de la convicción, de la confesión, de la profesión, es precisamente la verdad de la única unidad católica. Y la respuesta es claramente afirmativa. La verdad divina es la verdad de la fe que nos gloriamos en profesar. Esa verdad de la fe que nos gloriamos de profesar es la verdad divina, claro. Advirtamos que todos los cristianos nos gloriamos de profesar la misma y única fe, que es la verdad divina. Esa fe que tiene por objeto la verdad divina. Es decir, a Dios mismo, que es la verdad subsistente, y todo lo que Él ha querido revelar, que es verdad divina, porque procede de Él, que ni yerra ni engaña. Ahí está el único fundamento, como dije hace un momento, de la catolicidad, en la plenitud de la verdad del depósito de la revelación. Y esa plenitud de la verdad es lo que hace la Iglesia católica, y por lo tanto es el fundamento de su universalidad. Porque en la catolicidad de la Iglesia cabe toda diversidad que sea compatible con la plenitud de esa verdad. Podrá haber diversidad de costumbres, de ritos, de disciplinas, de leyes, de cánones, de tradiciones jurídicas, siempre y cuando todas sean compatibles con la plenitud de la verdad católica. Adviértase cuán diferente es desde este punto de vista que estoy planteando la situación de las iglesias ortodoxas cismáticas de la situación de las comunidades protestantes. La diferencia es abismal, y hasta tal punto que no se ve cómo se pueden tratar bajo un mismo título o bajo una misma consideración. Pero volvamos al texto. Lo que afirma es que se trata en efecto de la verdad divina, que es germen de unidad y no de discordia o de separación. Y acá es donde la cosa se pone oscura.
Me detuve a hablar de la unidad católica que funda la plenitud de la verdad, sí. Pero la afirmación que hace el Papa aquí parece implicar un radical olvido de las Sagradas Escrituras. Porque nuestro Señor, al hablar de la revelación que trae, al hablar de la plenitud de la revelación, que es Él y que se comunica por Él, dice en los evangelios que no ha venido a traer la paz sino la espada. San Pablo, haciéndose eco de esto, dirá que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el interior y saja hasta la coyuntura. Y el mismo Señor nos dice que de esa palabra manifestada en el mundo vendrán discordias, aún entre los más próximos. Los hijos con los padres con los hijos, los hermanos con sus hermanos. Esto es una advertencia que nos hace el Verbo encarnado. ¿Cómo se puede decir a la luz de esos textos explícitos y clarísimos de los santos evangelios que la verdad divina es germen de unidad y no de discordia o separación? A ver, la palabra divina es germen de unidad, ciertamente. Es no solo el germen, es el principio de la unidad entre los hombres y Dios en orden a la salvación. Porque esa palabra es el objeto de la fe. Y por la fe quedamos unidos a Dios como verdad. Claro que es principio de unidad. Pero es principio de cualquier unidad. De toda unidad. Ah, no, Señor, claro que no. Es principio de paz, sí, pero no de la paz que da el mundo, sino de la paz de Cristo, que es la paz del reino. Ahora bien, la unidad en la verdad de la fe y la paz del reino evitan, excluyen toda división y toda discordia. Y de nuevo, el Evangelio nos enseña que no. No toda división, porque la adhesión a la palabra, la profesión de la fe, nos separa de todos los que no la profesan. Y si hay cristianos desunidos es porque no profesan la plenitud de la fe. Y donde hay algún artículo de la fe que no se profesa, no hay fe. Y si hay alguna división que establece la revelación divina, es entre aquel que por la gracia de Dios se adhiere con fe a esa palabra y los que no lo hacen. Más aún, el Señor mismo dice en el texto del Evangelio de Juan que Él ha venido a salvar al mundo. El Hijo del Hombre ha venido a salvar al mundo. No a juzgarlo, pero que el juicio ya está hecho. ¿Por qué? Está hecho porque el que cree en Él se salva y el que no cree en Él se condena. Y ahí hay una división. Y el que no advierta esa división, insisto, es que no profesa la fe cristiana, no conoce el Evangelio. ¿Cómo que no hay división a partir de esa verdad divina? Hay una división profundísima. Y hay discordia también, porque la paz del reino no es la paz del mundo. Y el Señor les ha dicho a sus discípulos, a los que crean en Él, que así como el mundo lo ha perseguido a Él, también los perseguirá a ellos.
y que en eso serán bienaventurados, en que el mundo los persiga por causa de ellos. Y ahí hay discordia. Claro que sí. La palabra de Dios y la verdad católica establecen unidad, sí señor, pero no la unidad entre los hombres, entiéndase. Acá de nuevo hay otro giro. Al giro y retorcimiento anterior se añade un nuevo giro y retorcimiento. ¿Por qué? Porque en lugar de entenderse que esa palabra establece la unidad entre Dios y los hombres, la unidad entre Dios y su pueblo, y por lo tanto también la separación entre su pueblo y los que no son pueblo, la división. Y una división que no es meramente temporal, sino que tiene consecuencias eternas, perdurables, para siempre. Se entiende la unidad como una unidad entre hombres. La verdad divina, dice aquí, es germen de unidad, de la unidad salvífica entre los hombres y Dios, sí, de la unidad entre todos los hombres, profesen la fe católica o no, ciertamente que no. Ahí es donde divide, donde separa. ¿Pero cómo es eso? Y es así. ¿Pero cómo se puede decir eso? Hay un tema en la Sagrada Escritura, un tema que atraviesa el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que la tradición de la Iglesia ha recogido profundísimamente a lo largo de todos los siglos. Y eso hace a la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma. Ese tema es lo que podríamos llamar el padecimiento, el sufrimiento humano del pueblo de Dios, por el hecho de que por serlo, por ser el pueblo de Dios, está separado de todos los demás pueblos. El tema es la experiencia de la soledad de ser el pueblo de Dios. Eso hace muchas veces que el pueblo de Israel se vuelva infiel. Es una tentación constante que tiene. Y cuando cede a esa tentación, incurre en el pecado de los pecados, la infidelidad que la Escritura llama adulterio. El pueblo se hace adúltero. Se hace como una esposa infiel. Es la imagen del libro del profeta Oseas. En esa experiencia hay un aspecto humano que es comprensible desde la flaqueza, desde la debilidad del hombre. Pero precisamente la providencia divina, por eso mismo, nos advierte ya con los profetas del Antiguo Testamento y en toda la Sagrada Escritura divinamente inspirada del Antiguo Testamento, contra esa tentación. Es la tentación de tener un Dios a la mano, un ídolo que esté a nuestra disposición y al que podamos manipular como queramos. Y así los israelitas que han salido de Egipto, por gracia de Dios, mientras Moisés está en lo alto del monte, se hacen un becerro de oro. Es el anhelo del pueblo que peregrina en el desierto de volver a Egipto, donde comían
nabos y cebollas todos los días, en lugar de estar caminando por un desierto bajo el sol calcinante, sin comida y sin agua. Es la tentación del pueblo que quiere un rey como tienen los demás pueblos. Queremos ser como los demás, queremos estar unidos, podríamos traducir, a los demás. ¿Por qué tenemos que vivir de otra manera? ¿Por qué tenemos que estar separados de todos los pueblos? Si todos los pueblos viven así. Todos los pueblos tienen su idolillo a la mano, todos los pueblos comen cebollas y nabos, todos los pueblos tienen un rey. Queremos un rey como los demás pueblos. Y la misma tentación sigue acechando al pueblo en los conflictos que los reinos tienen con las potencias que los rodean. Asiria, Egipto. Y entonces, ¿cómo los demás pueblos tratarán de salvaguardar su integridad territorial, su estabilidad política, su perduración como reinos? Mediante alianzas humanas, buscando el apoyo del rey de Egipto, el apoyo del rey de Asur. Pero los profetas les dirán que esa diplomacia humana, es infidelidad, es adulterio, es prostitución, porque el pueblo de Dios debe confiar en su Señor y no en los hombres. Este es un tema, insisto, que arraiga en el Antiguo Testamento, pero que llega a su plenitud en el Nuevo. Y por eso el Señor, cuando está por consumar su Pascua, les dice a los 12, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y estar en el mundo sin ser del mundo es la soledad del pueblo de Dios. Ahora del pueblo de la alianza nueva y eterna, es decir, del Israel definitivo, que es la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Esa Iglesia está dividida por la verdad del resto de la humanidad, sí señor. Y también de aquellos que, aún diciéndose cristianos, no profesan la verdad católica, también. Entonces no es cierto que la verdad divina no divide. En esa afirmación parece que se estuviese cediendo a esa tentación de no estar caminando por el desierto, de no ser como los demás pueblos, de no ser una parte más de un todo que nos abarca. No. Este es un tema sumamente profundo, que se puede enfocar desde la teología bíblica, como lo he hecho recién, y adquiere así una dimensión densísima, teologal y humanística a la vez. Y creo que reflexionar desde esta perspectiva nos hace comprender que expresiones como estas son comprensibles desde la sabiduría bíblica, pero de ninguna manera elogiables desde esa perspectiva, sino más bien reprochables, porque es el tipo de actitud sobre la cual recae el reproche de los profetas, que culmina en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La última oración del pasaje dice: por lo demás, no queremos que nuestra fe sea motivo de polémicas con ellos. Al decir que la palabra de Dios, que la verdad divina no divide ni trae discordia, se cae en una especie de banalización de la verdad divina, o en una horizontalización de la verdad divina.
que lo que une, insisto, es al hombre con Dios, no a todos los hombres entre sí. Se dirá, bueno, pero aquí no se está hablando de todos los hombres, se está hablando de los cristianos. No, pero atención, eso ya lo aclaré en la clase pasada, ¿no? ¿En qué sentido hay que entender otros cristianos aquí? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir otros cristianos? Porque una cosa es que en su convicción se pretendan cristianos y otra cosa es que lo sean por la profesión de la fe. Y precisamente hasta allí llega esa fuerza divisora de la espada. Es la verdad precisamente la que establece el juicio y por lo tanto la división y como consecuencia la discordia. Pero ahora se dice, por lo demás no queremos que nuestra fe sea motivo de polémica con ellos. Y acá vuelve a aparecer con toda su fuerza ese giro subjetivista que ahora adquiere un matiz voluntarista. Porque lo que hace el Papa es, así como ha dicho, confesamos clara y firmísimamente nuestra fe que tenemos por absolutamente divina, ahora dice, no queremos. Es una voluntad que se expresa. Antes se expresaba una convicción, ahora se expresa una voluntad. ¿Y qué es lo que no quiere el Papa? No queremos que nuestra fe sea motivo de polémica con ellos. Se ha dicho que la verdad divina trae la unidad y no la división y la discordia. Y he dicho que eso es claramente y manifiestamente falso. Y ahora se saca una consecuencia práctica de esa falsificación del asunto. Pareciera que las polémicas en torno a la verdad divina son lo que causa la discordia, no la verdad divina. Y entonces las polémicas quedan relegadas al plano de lo que no se quiere. No queremos polémicas. ¿Y entonces qué es lo que queremos? Adviértase que, primero que nada, si hay alguien que niega algún artículo de la fe, y si no es ese el caso de los heréticos y de los cismáticos, bueno, en el primer caso no serían heréticos, en realidad. Y en el segundo no tendría verdadero fundamento el cisma. Habría que hacer todo lo posible para subsanarlo, ciertamente. Porque no tendría ningún fundamento adecuado. Sería un cisma fácilmente superable. Si hay heréticos y cismáticos, es porque hay motivos de polémica. Es así de sencillo. Esta última expresión de voluntarismo es perfectamente coherente con la elusión constante de las categorías tradicionales para hablar de los otros cristianos. Ese es el tema que tomé en la clase pasada, ¿no? Los heréticos y los cismáticos, a los que no se llama así acá ni por casualidad, ni a palos. Será porque hay la voluntad de eludir toda polémica. La palabra polémica viene del griego para guerra. Polemos. Ahora bien, ya el libro de Job dice que la vida del hombre en este mundo es milicia. Y San Pablo, retomando esa imagen de la vida del cristiano como milicia, abunda en imágenes al respecto. La vida del cristiano es un combate permanente. Y como dice Pablo, un combate no con fuerzas terrestres, sino con los espíritus de los aires. Es decir,
un combate en el que están involucradas todas las fuerzas del universo, las que están al servicio de Dios y las que con su hostilidad se le oponen. Todas las milicias angélicas, pero también las legiones satánicas. Están involucradas en el mismo combate, en la misma lucha. De nuevo, eludir lo polémico de la fe cristiana es eludir la fe cristiana misma. De nuevo hay acá una actitud totalmente contraria al Evangelio y a toda la Sagrada Escritura. Eludir la polémica en torno a la verdad es eludir la verdad, porque es la verdad la que da origen a la polémica. Si caemos en el relativismo, si caemos en el subjetivismo, si caemos en la primacía de las convicciones de cada quien y en establecer una serie de normas para que con distintas convicciones podamos estar en paz todos y vivir felices y comer perdices, entonces ya desaparece la polémica. Ah, claro, pero desapareciendo la polémica ha desaparecido la verdad, que ya no interesa. No solo no interesa, sino que se la esconde, se la oculta, no sea cosa que cause polémica. Si en esto que yo estoy comentando acerca de este texto alguien puede reconocer consecuencias que siguen vigentes hasta el día de hoy del Concilio II del Vaticano, habida cuenta del texto que estamos comentando, hay que decir que eso no es pura casualidad. Acá hay la manifestación de una actitud que se empeña en generar voluntaristamente la concordia, la unión, eludiendo o escamoteando la verdad divina, cuyas consecuencias son la división y la discordia. Y que trae la unidad solamente en la medida que a través del combate se llega a la aceptación plena de la verdad y a permanecer en ella. Porque sin combate ni se puede recibir la verdad divina, ni se puede permanecer fiel a la verdad divina, ni se puede perseverar en la fe en esa verdad. Acá estos textos lo que manifiestan es esa actitud que suele llamarse irenismo o pacifismo humanístico. Y esa actitud de irenismo no solo no es un camino adecuado para la unidad católica, sino que si es camino adecuado para algo, es por lo menos para el relegamiento de la verdad, sino para su oscurecimiento o para su negación o para la negación de su importancia. Y nada más contrario que eso puede haber al oficio pastoral en la Iglesia, que es conservar el depósito de la verdad, custodiarlo y transmitirlo siempre y en todo lugar en su plena integridad, que es la fuente de la unidad, pero no de una unidad que es el resultado de una construcción humana, sino de una unidad que pone Dios a través precisamente de esa verdad divina que funda la vida del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia una, santa, católica y apostólica. En el enfoque que he hecho de este pasaje, lo que quiero señalar, y vuelvo a esto que ya lo he dicho en el transcurso de esta clase, pero para enfatizarlo ahora, vuelvo a señalar cómo la auténtica conciencia del ser de la Iglesia, o sea, la verdad eclesiológica, la verdad de la fe acerca de la Iglesia, independientemente de toda profundización teológica,
es el único fundamento adecuado de la catolicidad y de la unidad católica de la Iglesia, y por lo tanto también del retorno a la unidad o de la inserción en la unidad de todos los que están llamados a ella. Y desde aquí es claro que esa toma de conciencia de lo que es la Iglesia, si ha de entenderse en sintonía con esto que estamos leyendo y comentando, como las dos cuestiones son solidarias entre sí, y lo mismo pasa con el segundo punto de objetivos, que es la reforma o renovación de la Iglesia, que no puede entenderse adecuadamente sin una profunda captación del misterio de fe que es la Iglesia. Habida cuenta entonces de esta conexión íntima entre estos fines, el enfoque distorsivo de cualquiera de ellos implica solidariamente y coherentemente una distorsión de los demás, pero sobre todo del primero, que es el fundamento de los otros. Si hay que ajustar la eclesiología para que se corresponda con esta finalidad ecumenista, con sus giros de subjetivismo, de irenismo, entonces lo que se obtendrá no es una profundización de la conciencia de la Iglesia sobre sí misma, sino un oscurecimiento de esa conciencia o una desfiguración de esa conciencia que ampare, que apañe, que sustente la sustitución de la misión de unir a la plenitud de la verdad católica a los cismáticos y a los herejes por un ecumenismo de raíces protestantes que no es compatible con la verdadera conciencia que la Iglesia está llamada a tener de sí misma.